el otro es ya la investigación, cuando ocurren hechos lamentables como accidentes o enfermedades, que en este caso, digamos, hay que ver quién es el responsable y evitar que se vuelva a ocurrir. ¿Bien? Entonces, acá, bueno, tengo básicamente algunos puntos que vamos a tratar el día de hoy, algo muy rápido, muy sencillo, pero va a servir para poder tomarlo como referencia. Cuando hablamos de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales en el Perú, por lo menos, tenemos estas normas legales como referencia, como estándares. La Ley de Seguridad, su reglamento, la norma que habla sobre, digamos, los protocolos de los exámenes médicos ocupacionales, y por ahí la Resolución Ministerial 480 del MINSA, que hasta la fecha es el único listado de enfermedades profesionales del país. Bien, estas normas son las que nos van a servir para poder hablar sobre accidentes y enfermedades. ¿Hay mucho más? Sí, hay mucho más. Porque si queremos hablar de enfermedades ocupacionales en el mundo, esto va a quedar totalmente insuficiente. Y como ya vamos a darnos cuenta, cuando entremos en la parte técnica, vamos a necesitar desarrollar de repente competencias que las normas legales no nos aclaran. A manera de introducción, la seguridad y salud en el trabajo pasa por un tema, digamos, evolutivo. Inicialmente se veía como un tema industrial, relacionado a las condiciones de trabajo, relacionado de repente por ahí a la señalización, a los EPPs, etcétera, etcétera. Pero lo que les estoy presentando acá es un lugar de trabajo, informal de repente, donde vemos que se desarrolla un proceso productivo y estas personas están expuestas a muchas condiciones del ambiente que probablemente no sean seguras. La pregunta es cómo sabemos si esto es seguro o no es seguro. Entramos a tallar que tenemos que compararlo con algo, con alguna referencia. En el sector de ustedes, y cuando justamente preparaba las diapositivas para compartirles, comencé a investigar más sobre el proceso. Yo conozco el tema de seguridad en un trabajo, pero cuando hablamos de energía es algo enorme. Tenemos instalaciones petroleras en el mar, tenemos de repente en la selva, tenemos tuberías, tenemos por ahí plantas de producción, de procesamiento de energía, de gas, de petróleo y otros más. Tenemos producción, tenemos transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y tengo entendido que todos ustedes que forman, digamos, que representan a diferentes sindicatos, están relacionados a empresas en diferentes etapas de estos procesos productivos. ¿Muy bien? Entonces, ya con solamente ver la magnitud del proceso que desarrollan ustedes, ya me voy imaginando, y es así que esto tiene que ser bastante técnico, bastante técnico. Bien, pasamos ahora a ver algunos conceptos que tenemos que manejar. El concepto, digamos, son extraídos de la normativa, son, digamos, el lenguaje común que vamos a de repente utilizar para poder enfocarnos en los accidentes y enfermedades ocupacionales. El concepto de factores de riesgo ocupacionales son agentes de naturaleza física, química, biológica o aquellas resultantes de la interacción entre el trabajador y su ambiente laboral, tanto como los psicológicos y ergonómicos. Aquí ya entramos al área de un tema psicosocial que probablemente eso en el país no está muy desarrollado. Y el tema ergonómico que tiene que ver con posturas, con levantamiento de peso, con movimiento repetitivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto, que puede ser condiciones del trabajo, ambientales de la persona, pueden causar daño a la salud. Muy bien. Todo esto también se denomina factores de riesgo ocupacionales o agentes ambientales o agentes peligrosos. Esa es la definición que se le da. Aquí está, digamos, todos estos agentes. Tenemos por ahí los biológicos. Hace una semanita estuve por la selva en Loreto. Me quedé maravillado, primera vez que iba por allá, porque ese río es enorme, la ciudad es enorme, y también los petroleros allá trabajan en una forma bastante interesante. Existen ahí los agentes biológicos. Tenemos el tema de los agentes físico-químicos. Ustedes trabajan con agentes químicos. Por ahí tenemos los mecánicos y todos los demás, ¿no? Muy bien. Entonces, estos agentes ambientales, ojo, son los que van a ocasionar enfermedades y de repente accidentes de trabajo. El segundo concepto es la salud. ¿Qué será para ustedes la salud? Si le pregunto a cada uno de ustedes, cada uno me va a dar su concepto y eso va a estar bien. Pero tenemos que ponernos de acuerdo en un lenguaje único. Y nuestra normativa rescata los conceptos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la Organización Internacional del Trabajo, donde dice que la salud es un derecho fundamental que supone un estado de bienestar físico. Está bien, no tener problemas musculoesqueléticos, no tener de repente artralgias, tener de repente bien la parte auditiva, pero también habla de un estado mental con bienestar. Tenemos que estar cómodos, no cansados, tenemos que estar productivos también. Y social, aquí se habla también del tema de aportar al desarrollo social, ¿no?
no meramente la ausencia de la enfermedad o incapacidad. Entonces, la salud ya no solamente es ir al médico para que me recete algo, sino es, en este caso, estar insertado con salud física y mental en la sociedad y ser productivo. Y esto, digamos, de salud, ¿no? Es básicamente lo que yo... la salud y la seguridad en el trabajo es una prolongación del derecho de la libertad de las personas. Porque cuando trabajamos en condiciones inseguras, prácticamente, digamos que estamos restringidos de desarrollar nuestra libertad y de repente por ahí de ser productivos y ser parte de una sociedad que en este caso necesita de trabajadores en buen estado. El otro concepto es el de accidente de trabajo. Este concepto describe que accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa. Muy bien, se rompió un andamio, de repente por ahí una explosión, de repente por ahí una volcadura, o con ocasión del trabajo. Yo estuve en las instalaciones, dentro de mi jornada, de repente, digamos, en una zona común, no productiva, y me ocurre algo, ya sería un accidente de trabajo, entre otras cosas. Y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, un desmayo, un mareo, un desvanecimiento, problemas digestivos, etcétera, ¿no? Una invalidez o la muerte en el peor de los casos. Y también ese accidente de trabajo es aquel que ocurre bajo órdenes del empleador durante la ejecución de la jornada, independientemente del lugar y de la hora. Muy bien, ese es el concepto de la norma legal. Muy bien, ese es el concepto de accidente de trabajo. Luego tenemos el concepto de enfermedad profesional u ocupacional. A nivel mundial, estos conceptos pueden ser diferentes, sin embargo, es el mismo. Porque enfermedad profesional u ocupacional son las derivadas de las actividades productivas. La única diferencia es que las profesionales están en un listado aprobado por la legislación de un país y las ocupacionales son aquellas que se pueda demostrar una relación de causa y efecto. Muy bien. Entonces, una enfermedad profesional o ocupacional es la enfermedad contraída como resultado de la exposición a esos factores de riesgo relacionados al trabajo, esos que vimos al inicio de la presentación. Muy bien, yo estoy expuesto a factores de riesgo, ¿me ocasiona una enfermedad? Sí, ese es básicamente el concepto. Y acá tenemos algunas, por ejemplo, ¿no? A nivel de espalda, el túnel carpiano y otras cosas más. Muy bien, entonces, manejando o de repente teniendo presentes esos conceptos, podemos hablar ya sobre lo que es prevención. Y la prevención es evitar que estos accidentes y enfermedades ocurran. Nada más, ¿no? Evitar que ocurran estos accidentes y enfermedades. En nuestra legislación, en el país, la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo maneja conceptos bastante interesantes sobre lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Muy bien. Esta norma dice que los sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo tienen todo un componente de mejora continua, donde yo planifico primero, luego hago las actividades que he planificado, verifico el avance, la evolución y luego sobre eso actúo. Si está bien, continúo con una supervisión y si hay de repente cosas que corregir, corrijo. Y constantemente voy haciendo una retroalimentación. Acá entra a tallar lo que se ha hablado en la mañana. Comité de seguridad, investigación de accidentes e incidentes, quién es el responsable de del planeamiento, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que estar de repente ya manejando, digamos, todo este círculo de mejora continua si quiero hacer seguridad y salud en el trabajo, tanto como representante de la empresa, como tanto como representante de los trabajadores. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo conceptualiza, ¿no?, lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como un conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política, que nadie se accidente, que tengamos prevención de riesgos laborales, etcétera, ¿no? Cero siniestralidad, lo que sea. Objetivos de seguridad y salud en el trabajo, en un periodo, por ejemplo, ¿no? Una evolución continua de mejora, por ahí cambiar estándares, por ahí mejorar la tecnología, menor siniestralidad. Mecanismos y acciones necesarias para alcanzar dichos objetivos. Es tener los recursos, las herramientas, el personal idóneo, ¿sí?, estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social empresarial. Ya se manejan conceptos administrativos. O sea que la empresa va a cumplir un rol social y de repente, de la mano con el Estado, ¿no?, con un fin, en este caso, insertar la seguridad y salud en el trabajo para evitar de repente lesiones o enfermedades en los trabajadores a mediano y largo plazo. En el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales de los trabajadores, mejorando de este modo su calidad de vida y promoviendo la competitividad de los empleadores en el mercado.
Miren, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo también está dirigida a mejorar la competitividad de los empleadores. Doctor, ¿y usted qué nos está presentando con todo esto? Hasta el momento estoy presentando conceptos ligados a ciertas, de repente, doctrinas o ligados a ciertos conocimientos específicos de ingeniería, de administración, de seguridad y salud en el trabajo, de salud, que el que hace seguridad y salud en el trabajo tiene la obligación de, por lo menos, en este caso, manejar. Muy bien. Esto es, digamos, una representación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y miren cada una de las partes que tiene el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como inspector de trabajo, inspector auxiliar hasta el momento, yo, digamos, visito las empresas y todo el mundo me habla de comité de seguridad, comité de seguridad, comité de seguridad. Por ahí me hablan de registros, por ahí me hablan de reglamento, y eso está bien. Y las demás herramientas, nadie me habla de indicadores, nadie me habla de programas, nadie me habla en este caso de mecanismos de comunicación interna y externa, nadie me habla de mejora continua. Y el que hace seguridad y salud en trabajo tiene la obligación de manejar todas esas herramientas, porque todas esas herramientas forman parte del sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo que la normativa actual obliga. Pregunto, ¿quiénes manejan el tema de auditorías internas en sus empresas o conocen de repente los conceptos básicos sobre auditorías internas de los presentes? Levanten la mano, por favor. ¿Quiénes manejan de repente por ahí, digamos, el tema de esto de evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo? Lo del IPER, el IPER es una herramienta. Es una herramienta que puede ser utilizada como parte de esta evaluación inicial. Pero hacer un IPER no es esta evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo. Yo digo que el IPER es como una, digamos, de repente herramienta de medición, es como una balanza, como una regla, que me va a dar un indicador, pero yo voy a utilizar ese dato para sacar una conclusión. ¿Sí? Sin embargo, lo que es evaluación inicial del sistema de gestión es un diagnóstico, es un informe técnico que me dice todas las fortalezas, debilidades, las deficiencias, con lo que cuento y el estado de la tecnología en seguridad y salud en trabajo, que yo puedo aplicar la mejora continua. ¿Quiénes de ustedes manejan los indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo? De siniestrabilidad, de accidentabilidad, de enfermedades prevalentes en sus empresas. Muy bien. Entonces, si hacemos seguridad y salud en trabajo de una u otra forma, tenemos que conocer técnicamente qué cosa es esto, cómo se conceptualiza, cuál es su metodología y cómo se aplica. ¿Correcto? Muy bien. Porque si no hacemos eso, cuando lleguemos a la parte de accidentes y enfermedades, nos van a sacar la vuelta. Listo. Entonces, vamos a hablar ahora de prevención de riesgos laborales. Y la prevención de riesgos laborales es un encanto porque todo eso está en la norma. Ustedes revisan la norma y la norma dice que tienen que prevenir, prevenir, prevenir. El empleador se encarga de implementar herramientas, de las facilidades y todo lo demás. Tanto es así que tenemos acá el principio de prevención. Y miren, en el principio de prevención dice que el empleador garantiza en el centro de trabajo el establecimiento de los medios, condiciones que protejan la vida, la salud, la seguridad, etcétera, etcétera. O sea que el empleador es el encargado de prevenir. ¿Está bien? Es su obligación de él. Nos vamos al artículo 17 y nos habla del sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo, ¿no? Y acá dice que el empleador adopta el enfoque del sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo conforme a los instrumentos y directrices internacionales de la OIT y todas las demás. Muy bien. Entonces, hace prevención y aplica normativa internacional, no la que se nos ocurra a nosotros, sino estándares aprobados inclusive por metodología científica. Nos vamos al artículo 21 y aquí ya nos habla de lo que es las medidas de prevención, que son los 5 niveles. El primero es la eliminación de los peligros y riesgos en su origen. Si la fábrica produce humo y esto contamina el ambiente o puede ocasionar daño a los trabajadores, desarrollar estrategias de ingeniería para que en este caso la fábrica pues produzca menos humo o menos humo tóxico. ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién se encarga de hacer esta corrección de ingeniería? ¿El médico, el abogado, el administrador? ¿Quién se encarga? Tiene que ser un ingeniero o gente ligada pues a los temas de ingeniería. Y de repente por acá un ingeniero industrial y de repente por acá uno de construcción civil, ¿no? Porque es colocación de barandas conforme la G050 para una abertura. Muy bien. Luego, la segunda etapa es el tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos. Y en este caso, por ejemplo aquí,
producción de humos han colocado un extractor de humos. Se tiene que trabajar con esto. Esto no va a cambiar. Sin embargo, acá yo hago una estrategia de control o de tratamiento para eliminar los humos y evitar que tengan contacto con el trabajador. Y acá de repente colocar un mecanismo, un dispositivo de seguridad para poder aislar las manos del trabajador de la parte mecánica móvil, ¿no? Evitar que entre en contacto con la parte mecánica móvil. O de repente por ahí implementar un procedimiento de trabajo, cómo levantar la carga, etc. Entonces, cuando me hablan de control, de tratamiento, de aislamiento, yo ya estoy aplicando la medida. No estoy eliminando el peligro, pero sí lo estoy tratando técnicamente. Técnicamente. Y yo les pregunto, me acaban de informar que esta persona se mutiló los dedos. ¿Qué creen que puede haber pasado desde el punto de vista de ingeniería? ¿Falló o no falló esto? Estamos investigando accidentes, ¿sí? Me acaban de informar que este trabajador tiene una enfermedad ocupacional por inhalación de humos, varios años, ¿no? Y está con problema de respiratorio crónico. ¿Qué habrá fallado acá? Probablemente el mecanismo extractor de humos y otras cosas más. Me han informado que de repente este trabajador está con un problema de lumbalgia crónica, dolor en la columna vertebral. ¿Qué habrá fallado? El procedimiento no se aplicó, no era completo, etc. ¿Bien? Bueno, ya estamos viendo que van saliendo ya algunas consecuencias si no se manejan estos peligros y riesgos. Listo. La tercera etapa es minimizar los peligros y riesgos adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas y de control. O sea, verificar que se cumplan lo, digamos, que se ha diseñado. Acá tenemos un proceso de izaje de carga, ¿sí? Y están supervisando que se haga como debe ser. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, o acá tenemos un procedimiento establecido en 3 momentos y yo tengo que supervisar de diferentes formas que esto se cumpla. Hay otra etapa más que es el programa de sustitución. Sería lo ideal. Miren acá un proceso de repente, una línea de producción donde hay trabajadores en fila, etcétera, etcétera. Lo ideal sería sustituir por un procedimiento de trabajo que no exponga a los trabajadores. Acá estoy poniendo algo exagerado, ¿no? Que es la automatización. Pero bueno, hablamos de repente de sustituir sustancias químicas o de repente lugares de trabajo o procedimientos más peligrosos. Y finalmente, si ya no puedo yo de repente desarrollar las estrategias antes mencionadas, ya yo utilizo los equipos de protección personal. Está garantizado que si yo implemento mi sistema de gestión de seguridad y salud en un trabajo y, en este caso, manejo estas medidas de prevención y protección, los trabajadores no se van a accidentar, no se van a enfermar, van a ser productivos. Pero tengo que manejar todo ese componente técnico. Listo. Entonces, ahora recién podemos hablar sobre investigación de accidentes de trabajo en primer lugar. ¿Sí? Investigación de accidentes que son lesiones, digamos, o la muerte de los trabajadores cuando falla todo lo que anteriormente hemos mencionado. De acuerdo a nuestra normativa, en la Ley de Seguridad, el artículo 42 define lo siguiente: la investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo y sus efectos en la seguridad y salud permite identificar los factores de riesgo de la organización. ¿Qué pasó con la empresa? Lo segundo, las causas. Hablan de causas inmediatas y de causas básicas. Pero esto hay que tomarlo con pinzas. Y ya vamos a ver por qué. Causas inmediatas y causas básicas, con pinzas, ¿no? Y cualquier diferencia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la planificación de acción correctiva pertinente. Yo tengo que identificar, regreso aquí, qué cosa falló, qué cosa falló, qué cosa falló para corregir eso. O sea, acá yo no tengo que pelearme con nadie. Yo tengo que ser técnico y desarrollar mi instinto y saber qué estándar no se cumplió, para poder decir, esto es lo que falló, hay que corregirlo. Si es responsabilidad, asumirán su responsabilidad. Si de repente por ahí viene el tema de una indemnización por un accidente o una enfermedad, eso también se va a dar. Pero partimos de que yo tengo que ser técnico. Yo tengo que ser técnico acá. Listo. Como eso es la definición de la investigación de los accidentes y enfermedades ocupacionales y de los incidentes peligrosos, acá tenemos otro concepto, ¿no? El de investigación del accidente e incidente. Ya nos estamos enfocando solamente a los accidentes e incidentes. Es el proceso de identificación de los factores, elementos y circunstancias y puntos críticos que ocurren
que concurren para causar los accidentes e incidentes. La finalidad es revelar esto de acá, la red de causalidad, y de ese modo permite al empleador tomar la acción correctiva. La red de causalidad. ¿Y de dónde han sacado eso de red de causalidad? Nuestra norma, ¿de dónde ha sacado eso de red de causalidad? ¿A quién se le ocurrió? ¿De dónde lo copiaron? Muy bien, porque si seguimos desarrollando la normativa, nuestra norma, en el glosario de términos, cuando habla de causas de accidente, habla de las causas. Ojo con lo que voy a decir, por favor, miren. Dice, las causas de los accidentes básicamente se agrupan en estos tres tipos. Las faltas de control, las causas básicas, donde están los factores personales y de trabajo, y luego las causas inmediatas, donde están las condiciones y los datos subestándares. Y eso, digamos, nos da una visión, si fue por responsabilidad de la empresa o del trabajador, y de repente por ahí establecía la causa inmediata, luego viene la causa básica, ¿no? Como dijo el doctor Estenosen antes, ¿no? El hecho de que el trabajador no haya utilizado un guante, digamos, adecuado para su biotipo, no es culpa del trabajador. Hay que ver la causa básica. ¿Quién es el encargado, en este caso, de la compra, o de proveer, o de la biometría, etcétera, etcétera? Bien, hay causas básicas y causas inmediatas. Esto de acá